¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo análisis visual. Hoy vamos a tomar toda esa teoría académica, que a veces resulta un tanto pesada en las finanzas corporativas, y la vamos a traducir en algo súper práctico y sobre todo muy visual. El objetivo de hoy es destapar el capó y ver el motor. Vamos a revelar cómo, paso a paso, las decisiones de todos los días sobre el dinero impactan directamente en si una empresa sobrevive a largo plazo o no. Así que es hora de meternos de lleno y dominar este motor financiero desde adentro. Y para anclar todo este análisis, tenemos que arrancar con un principio fundamental del Dr. Eduardo Kort, el autor del material que estamos desglosando. Él dice, la gerencia financiera busca siempre maximizar el valor de la empresa. Esta frase es, literalmente, nuestra brújula de hoy. Absolutamente toda maniobra, ya sea tomar un crédito o comprar más inventario, al final del día tiene un único propósito, maximizar y proteger el valor del negocio a largo plazo. No hay de otra. Para desentrañar todo esto, la hoja de ruta está clarísima. Primero, vamos a desmitificar un poco las finanzas corporativas. Segundo, entraremos a entender el capital de trabajo. Tercero, analizaremos el famoso fondo de maniobra. Cuarto, evaluaremos algunas estrategias de financiamiento. Y, para cerrar, el punto 5, la proyección y el modelado financiero. Un recorrido bastante ágil, pero absolutamente clave. Punto número 1. Desmitificando las finanzas corporativas. De la teoría a la práctica. A ver, existe una paradoja enorme en el mundo de los negocios. Hay empresas que son increíblemente rentables en papel, pero que terminan yendo a la quiebra. ¿Cómo es posible? Bueno, resulta que la ganancia contable no significa absolutamente nada si no hay liquidez real. Cero. Y eso nos lleva a nuestra fuente principal. El texto, Aplicaciones para Finanzas Empresariales de Centrum Catónica y Pearson. Su gran misión es justamente cerrar esa brecha entre las teorías que suenan inalcanzables y la realidad del día a día, enseñando a usar las finanzas como una verdadera herramienta de supervivencia. Pasemos al punto 2. Entendiendo el capital de trabajo. El sistema circulatorio. Hagamos una analogía con el cuerpo humano. Si el efectivo es el oxígeno que una empresa necesita para respirar, entonces el capital de trabajo es, sin duda, el sistema circulatorio. Básicamente, son todos esos activos circulantes que se necesitan estrictamente para cubrir las operaciones de rutina. Es el engranaje principal de la máquina, porque, seamos sinceros, sin esta base, toda la operación sencillamente se frena en seco. Entonces, la pregunta del millón es, ¿de qué está hecho este motor? Su estructura básica tiene 4 grandes componentes. Primero, el efectivo disponible, por supuesto. Segundo, los valores negociables, esos que se pueden liquidar rapidísimo. Tercero, las cuentas por cobrar, o sea, lo que nos deben los clientes. Y cuarto, el inventario. Literalmente, es en estos 4 elementos donde cualquier gerencia tiene que poner la lupa todos los días para asegurar que la liquidez no se seque. Todo esto cobra vida en lo que conocemos como el ciclo de conversión de efectivo. Es un flujo que no para nunca. Primero, consigues los materiales. Luego los transformas en tu inventario. Después, vendes a crédito, lo que te genera esas cuentas por cobrar. Y finalmente, ingresa el efectivo real. Y aquí está el verdadero reto, administrar esa brecha de tiempo. Esos días, a veces de mucha tensión, desde que sacaste plata para pagarle al proveedor, hasta que por fin el cliente te pagó a ti. Ahora, fíjense en este dato que es bastante contraintuitivo. El gasto por depreciación de la maquinaria disminuye tu valor contable y sí, reduce tu utilidad neta, pero tiene un impacto de cero absoluto en tu capital de trabajo. Nada. ¿Y por qué pasa esto? Porque la depreciación no te obliga a sacar ni una sola moneda de la caja fuerte. Es, al fin y al cabo, un movimiento puramente contable. Vamos al punto 3, el fondo de maniobra, el amortiguador financiero. Ok, si el capital de trabajo lo consumimos en el día a día, el fondo de maniobra viene a ser como nuestra reserva de combustible. Técnicamente hablando, se calcula como la diferencia entre tus activos circulantes y tus pasivos circulantes. Pero en la práctica, es ese gran amortiguador que te salva de los golpes imprevistos. Cuando tienes un fondo positivo, significa que estás usando recursos estables de largo plazo para financiar de forma mucho más segura esas operaciones de corto plazo que siempre son más riesgosas. Y esto ilustra perfectamente que no todo el capital es igual. Por un lado, tenemos el capital de trabajo permanente. Este es tu nivel base, lo mínimo indispensable para prender las luces y abrir la persiana todos los días.
Pero por otro lado, está el capital de trabajo temporal, que es ese dinero extra que sube y baja dependiendo de tus picos estacionales. La regla de oro aquí es simple. Mientras más predecibles sean tus ingresos, menos de este capital extra vas a necesitar tener inmovilizado. En este ciclo constante, la verdad es que tener activos no es suficiente. Lo que realmente importa es la estructura y la calidad de esos activos, porque eso es lo que va a dictar si de verdad existe la capacidad de pagar las deudas justo en el momento en que vencen. Piensen que el flujo de dinero casi nunca está sincronizado a la perfección. Rara vez se cobra el mismo día que se tiene que pagar algo. Por eso, este ciclo exige una supervisión ininterrumpida. Número 4. Estrategias de financiamiento, navegando entre riesgo y rentabilidad. Bueno, llegó el momento de sentarnos en la silla del conductor, donde toda la teoría se choca de frente con el riesgo real. Básicamente, hay dos grandes caminos. La perspectiva dinámica, que es bastante agresiva, busca altas utilidades financiándose con deuda a corto plazo, o sea, dinero barato, pero con un riesgo gigante de impago. Y en la otra esquina está la perspectiva conservadora, que prefiere ir a lo seguro con deuda a largo plazo. Muy estable, sí, pero claro, tu rentabilidad baja por estar pagando intereses por mucho más tiempo. Entonces, antes de salir a pedir prestado, la gerencia tiene que evaluar todo esto con muchísimo cuidado. Hay que analizar el costo real de esa deuda, ver si se pueden aplicar políticas de autoliquidación. Ya saben, cuando la misma venta del producto paga el préstamo exacto. También hay que considerar qué pasa si luego es imposible refinanciar y ser súper honestos sobre qué tan predecible es realmente la caja. El autor nos señala que en el mundo real, la inmensa mayoría de las empresas optan por una política mixta, un punto medio bastante medido entre el riesgo y la rentabilidad. Y llegamos al punto 5, proyección y modelado financiero. Mapeando el futuro. Para encontrar ese famoso punto medio, tenemos que aterrizar los conceptos en los números. Aquí es donde entran los analistas, construyendo modelos matemáticos para proyectar cuánta liquidez vamos a necesitar. Un supuesto del libro de texto nos dice que si proyectas que tus ventas van a subir un 30% acumulado, eso de forma casi obligatoria te va a exigir aumentar tus activos fijos en un 10% para poder sostener el ritmo. Es decir, crecer cuesta plata. El crecimiento nunca es gratis. Cuando proyectas tu estado de resultados a 5 años, la reacción en cadena es inmediata. Imagina un plan superoptimista para llevar tus ventas de $100 hasta casi 160. Suena espectacular, pero tiene un costo. Automáticamente, ese salto va a disparar el costo de ventas y va a inflar los gastos operativos año tras año. Repito, todo crecimiento necesita su propio combustible financiero. Y todo ese impacto lo termina absorbiendo el balance general. A medida que los activos se expanden, pasando los $430 para el quinto año, empiezas a notar cómo se mueve todo. Ves cómo fluctúa la caja, cómo se empiezan a acumular más y más cuentas por cobrar por el simple hecho de vender más y la necesidad inevitable de mantener un inventario mucho más robusto para aguantar la operación. Al final del día, la verdad absoluta de todo esto vive en el flujo de efectivo. Esta proyección es la prueba matemática de que no te puedes quedar solo con la utilidad neta. Tienes que tomar esa utilidad y revertir las partidas que en realidad no sacaron billetes de la caja, como la famosa depreciación. Solo haciendo ese ajuste vas a poder revelar el verdadero efectivo, líquido, constante y sonante que generan las operaciones. Y es importantísimo entender que esta dinámica es una espiral de ajuste continuo. El modelado financiero no es un evento estático. Administrar el fondo de maniobra exige estar recalibrando permanentemente cuánta liquidez se necesita, especialmente frente a las condiciones cambiantes del mercado y estas eventualidades estacionales que siempre aparecen. Para cerrar este análisis, queda sobre la mesa una pregunta bastante dura pero vital. Si los ingresos se detuvieran hoy, ¿la estructura financiera actual permitiría que la empresa sobreviva? Es una invitación abierta a mirar mucho más allá de un simple margen de ganancia en papel y empezar a diseñar estructuras que tengan resiliencia real. Entender el capital de trabajo no es simplemente llenar una hoja de cálculo, es asegurar el latido de cualquier negocio. Ha sido un gusto enorme desglosar toda esta información hoy. A seguir analizando, a seguir cuestionando y nos vemos en el próximo análisis visual.